Así que es un placer recibir hoy a Verónica Alonso del Partido Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me encanta estar acá en esta mesa de todas mujeres, así que la verdad que es un placer acompañarlas en esta tarde. Antes de entrar en los temas por los que te invitamos hoy, y ya que estamos con este tema del control de natalidad, nos gustaría saber qué opinas al respecto. Bueno, es un tema complejo, ¿no? O sea, el controlar la natalidad, establecer desde el Estado el control de la natalidad, me parece un tanto fuerte. Lo que sí me parece es que debería tener el gobierno políticas de crianza mucho más amigables. Nosotros hace unos años presentamos, en el periodo pasado, yo estaba embarazada incluso de mi tercera hija, de Violeta, que hoy tiene 5 años, llevé adelante unas iniciativas que se las llevé en aquel momento al presidente Mujica, para fomentar la natalidad, pero en los sectores medios de la población. Es decir, buscar fomentar. Uruguay es un país que tiene una población cada vez más envejecida, ¿no? Tiene es una pirámide invertida, donde además la tasa de fecundidad cada vez se reduce. Y allí hay todo un debate, ¿no? Con los demógrafos y con quienes son especialistas en el tema de población y demografía, que nosotros nos parecemos a los países desarrollados, europeos, y por lo tanto no vamos a crecer. Pero sería una buena cosa, sobre todo, darle a aquellas familias que son las que en gran medida producen, generan, muchas veces el propio Estado las termina castigando. Y muchas veces esas familias que tienen un hijo piensan muchísimo a la hora de aumentar, entre otras cosas por la cuestión económica, por la salida laboral, porque no hay. Yo me acuerdo que estas propuestas que las hicimos con algunos referentes vinculados al tema de demografía, me decían, nosotros somos ricos para el Mides, pero pobres para los bancos. Es decir, a la hora de buscar soluciones habitacionales, situaciones, ¿no?, donde querían pensar en agrandar su familia, bueno, la verdad es que era muy injusto. Entonces, nosotros planteamos algunas propuestas para facilitar las políticas de crianza. Ahora, el tema de controlar, creo que cada mujer, a partir de la educación, a partir de la formación, a partir de la información, me parece que establecer una medida desde el Estado no creo que sea la mejor. Hoy te reuniste, hablando justamente del Estado, hoy te reuniste con el presidente de la República. Esta mañana es la tercera vez que el primer mandatario te recibe. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿De qué hablaron? ¿Qué fue lo que se trató? Fue una buena reunión. Nosotros le pedimos al presidente esta reunión, que bueno, se concretó hoy, porque queríamos llevarle una propuesta concreta sobre el tema que todos, ¿no?, estamos preocupados, que tiene que ver con la seguridad. A partir de algunas propuestas que se plantean de llevar adelante una instancia plebiscitaria, que estarían las respuestas recién, en el mejor de los casos, en 2 años, bueno, nosotros creemos que hay que buscar soluciones hoy. El mientras tanto, ¿cómo hacemos en el mientras tanto? Y yo sé que muchos que quizás nos están mirando dicen, bueno, pero ya se les planteó muchas cosas al gobierno y el gobierno no las ha llevado adelante. Igual así, yo creo que no hay que abandonar ¿no?, la posibilidad de seguir insistiéndole al gobierno, porque todavía falta 1 año y medio y por lo tanto hay muchas cosas para hacer en 1 año y medio. Y sobre todo hay muchas cosas que pueden pasar si no se toman soluciones o si no se toman decisiones en este año y medio. ¿Y qué propone esas ideas que presentaste? Nosotros le planteamos al presidente sacar la republicana a la calle hoy. Es decir, ahí no se necesita ni plebiscito ni reforma constitucional, se necesita voluntad política. No es el ejército, que es algo que genera, ¿no?, en los uruguayos genera ruidos de un lado y del otro. Esto es un cuerpo militarizado. La Guardia Republicana está preparado. La Guardia Republicana es la guardia militar de la policía, es un cuerpo de choque que está preparado, tiene el armamento necesario, tiene el equipamiento, pero además genera en la población algo que lamentablemente se ha perdido en la policía, ¿no?, que es el respeto. La republicana genera eso. Pero igual la republicana ya está en la calle, ya está trabajando en muchos lugares. En algunos lugares. La republicana trabaja para operativos específicos, ¿no? La republicana, nosotros le planteamos 2 cosas al presidente. Sacar a la republicana en general, no para operativos puntuales. Hoy la republicana sale cuando el PADO en algunos barrios
o para operativos puntuales vinculados al narcotráfico. En Salto está instalada hace un par de semanas. Bueno, por eso, pero por una situación concreta que en Salto, a partir de una situación puntual, allí se desplegó la Republicana. Lo que nosotros decimos es, saquemos la Republicana a patrullar y que la gente vea que hay un equipo, no solamente que para prevenir, porque lo que se necesita es prevenir el delito, para disuadir y también para reprimir. Nosotros necesitamos, y esto no hay que tenerle temor, porque siempre está el temor ese de reprimir, ¿cuánto reprimir? Se necesita reprimir, porque lo que hay que hacer, y esto yo se lo planteaba hoy al presidente Vázquez, es la guerra contra la delincuencia. Nosotros tenemos que declararle la guerra a la delincuencia y al narcotráfico, que para mí el narcotráfico y el tema de las drogas es uno de los puntos, o de los nudos más complejos y yo creo que sacando a la Republicana, fortaleciéndola en número, la Republicana hoy tiene... Verónica, algo similar 1.400. a lo que estás planteando sucedió cuando estaba Juan Andrés Ramírez como ministro del Interior. Lo escuché hace unos días justamente en un programa de radio y él estaba hablando de eso, de ese concepto de los carabineros que existe en Chile y en otros países, que sin ser los militares son una fuerza un poco más fuerte que la policía. Sí, no tengo duda. Llaman la atención. En Chile es increíble cómo llaman la atención en cada esquina. Pero te impresiona. Te impresiona. Te impresiona. Genera ese efecto que necesitamos, sobre todo en los delincuentes, que dicen, está la Republicana. La Republicana genera el efecto de respeto y de temor. Si acá los vemos, en realidad, el grupo Geo, ¿no?, que a veces los hemos visto, genera, no solamente por el equipamiento, están como, ¿no?, con medios tapados, enmascarados, el armamento que tienen es muy bueno. Entonces, lamentablemente, a ver, nosotros deberíamos tener, que la policía debería seguir teniendo el respeto que hoy se ha perdido, ¿no? Tenemos que volverla a valorizar y a recuperar ese valor y ese respeto. Pero mientras tanto buscamos, y yo creo que es parte del trabajo que no hizo el Ministerio del Interior, bueno, hoy la Republicana es una realidad. ¿Y qué te dijo el presidente? Perdona que te corte. No, está buenísimo. ¿Qué te dijo? ¿Que sí, que no? ¿Qué pasa? Que en realidad ellos comparten la preocupación y la necesidad de fortalecer el patrullaje, que de hecho están entrando 500 efectivos. Justo el número que vos yo había planteado, ¿no? Pero nosotros planteamos igual, si estamos hablando de que son 1.400 y bueno, serían cerca de 2.000, también agregarle, ahora que estamos en plena rendición de cuentas, que va a entrar la rendición de cuentas al Parlamento, nosotros podemos hacer un traspaso de X cantidad, capaz que otros 500, de los funcionarios policiales. El Ministerio del Interior hay hoy, actualmente, 32.000 funcionarios policiales. O sea, estamos hablando de un número importante. ¿No? Bueno, quizás destinar, ¿no?, 500 más. Que se capaciten. Que se capaciten y que tengan la fuerza, que sean una fuerza de choque. Yo lo que quiero es lo que quieren todos los uruguayos. Sentirme segura, sentirnos seguros, sentirnos tranquilos, que eso es lo que no pasa hoy. Entonces, ¿esta es la solución final al problema? No, pues, por supuesto que no. Hay muchas otras que hay que seguir haciendo y hay que hacer, otras que no se han hecho, porque acá se falló en la prevención y sobre todo en la rehabilitación, que creo que es el otro problema importante que tenemos. Tema, sí. ¿Y qué te dijo cuando eso, ahí está. Para terminar con eso, y después vamos al tema de la rehabilitación, que es un tema lo que hablamos con el presidente es que ellos van a fortalecer, que sí comparten, esperemos, ahora lo que queremos son los hechos, porque las palabras está bárbaro y compartimos el diagnóstico, él tiene la preocupación de esto que nos está pasando. De hecho, tanto tiene la preocupación que él tomó por las riendas casi el Ministerio del Interior. Hoy es presidente de la República y casi ministro del Interior. Porque eso te iba a preguntar. Asumió... ¿Por qué con Vázquez y no con Bonomi? Bueno, porque yo a Bonomi ya directamente no le creo más. Tú tuviste también un tema que fue hasta personal, porque a ti te robaron. Y él salió a decir algo como que no tenías que dejar la ventana abierta, no me acuerdo cómo fue, ¿no? Sí, Bonomi no pierde el sentido de la oportunidad de hacer silencio cuando, en lugar de empatizar con la persona o de solidarizarse, incluso haciendo silencio cuando alguien está pasando por una situación así, cuando a alguien le roban, lo lastiman. Bonomi siempre con ese sentido de la no oportunidad,
siempre busca echar culpables. Se transfirió la culpa de Claro, te pasó siempre, lo que te pasó por ti. pero no en mi caso, porque No, pero a veces yo pasa quiero en sacar, general, ¿no? Es, te robaron porque dejaste la cartera en sí, el o porque coso, tenías porque unos championes de Sí. marca, o porque tenías la pollera, o porque Más corta. estabas cercano a, no sé, a narcos, y uno dice, o porque estabas en una parada de ómnibus, o porque capaz que eras, y siempre es el otro, nunca quien además tiene la principal responsabilidad de resguardar nuestra seguridad, en lugar de asumir esa responsabilidad, busca echar culpables. Pero más allá de eso, Bonomi ha pasado más de 8 años frente a un ministerio y los resultados están a la vista. O sea, yo no tengo que contarles a ustedes ni a los que nos están viendo las cosas que vivimos a diario, ¿no? Claro, lo que pasa es que suena Solamente raro que como para- presidente de la República esté teniendo este tipo de reuniones que tuvo contigo, que lo tuvo hace poco con el no lo tuvo con el intendente de Salto, pero el intendente de Salto solicitó también una entrevista con él, teniendo una persona que él eligió para ese cargo. Sí, el problema es que yo creo que a esta altura el propio presidente sabe que Bonomi ya no es la persona, pero él tampoco, yo creo que ahí hay una cuestión de cuotas de poder internas, que no le permiten correr a Bonomi, pero a su vez tiene que tratar de prescindir de él y ocupar ese lugar. Yo creo que parte de esto que ha hecho en las últimas semanas el presidente es ¿no? puentear esta situación y tratar de resolver en esto que resta de su mandato una situación de emergencia. Hoy en el tema seguridad estamos en una situación de emergencia. No remueve a Bonomi por no tener problemas sectoriales dentro del Frente Amplio, digamos. Yo creo que pasa por ahí. Creo que pasa por cuotas internas del MPP, pasa por no desequilibrar, sobre todo porque hay todavía una rendición de cuentas a aprobarse en el Parlamento y eso tiene que ver con equilibrios. Lamentablemente, hoy muchos de los uruguayos somos rehenes de una situación de lógicas internas. Pero bueno, lo que nosotros como, en este caso, en mi caso como senadora de la oposición, yo tengo igual la responsabilidad y la obligación de llevarle a la principal persona del gobierno la voz de aquellos que reclamamos que se hagan cosas, en el mientras tanto. Perdón, decís que Bonomi que Bonomi ya está, que 8 años, que no funcionó, etcétera. ¿Quién pensás que sería un buen ministro del Interior? Bonomi seguro que no. ¿Un policía? Yo creo que alguien que conozca del territorio de la función, para mí tendría que ser, ¿no? ese policía, el mejor policía, o alguien que haya estado en el terreno, que conozca lo suficiente. ¿Gallera? Bueno, Se habló no, en no ese quiero mesa. ponerle nombre, Ese ¿no? nombre en esta mesa hace unos días. Sí, yo no quiero personalizarlo en una persona. Sí en la función, que creo que tiene que ser alguien. Lo que a mí me parece es que no puede ser cuota política. O sea, y creo ir más esto allá de en eso. general en el concepto de quien asuma el próximo gobierno, y lo he conversado con mis propios compañeros del partido. Creo que tienen que estar los lugares, las personas por idoneidad, por profesionalismo, por capacidad y no por cuota política. ¿Y no pensás que eso es como muy iluso, muy romántico en cómo es la política hoy? Los ministros son cuota política. Pueden tener, indudablemente que tienen que tener la confianza política del presidente. Pero yo, si tengo que elegir, y no hay por qué sentirse en esa. Yo sé que esto forma parte del status quo, de dejar todo quietito como está y de que nadie salga de la zona de confort. Todos hacen más o menos lo mismo y entonces, como todos hacen más o menos lo mismo, vamos a seguir exactamente en lo mismo. Entonces, el día que alguien diga, bueno, podemos hacer las cosas diferentes. En el Estado hay cosas que funcionan mal, ¿no? Y hay personas que ocupan lugares de responsabilidad. Este es un tema bien interesante. Hay personas que ocupan lugares de responsabilidad, que administran empresas públicas, pero que no saben administrar su casa. O sea, no saben administrar ni su propio bolsillo. Entonces, los ponemos a administrar una empresa pública que factura millones de dólares, o lo ponemos a gestionar un ministerio que tiene que ver con la seguridad de los uruguayos. Cuando en realidad, como no salió diputado, no salió senador, le doy el premio consuelo porque es amigo, porque hay que repartir la torta entre los amigos, y le doy. Y eso es muy importante. Entonces, alguien se tiene que animar a hacer esos cambios. Yo sé que es difícil y sé que esto genera resistencias, lo tengo claro porque también lo he hablado
en la interna de mi propio partido y también genera resistencias. Pero si queremos que las cosas sean diferentes, aquella frase, ¿no? Si queremos resultados distintos, no sigas haciendo las mismas cosas. El ministro Bonomi exigió ayer que se suspendan las patrullas vecinales que se están implementando desde el jueves pasado en Toledo. Vamos a ver qué fueron lo que dijeron los vecinos. Tenemos un informe del centro de Telenoche. Yo le pido al señor Bonomi que tome conciencia de que acá Toledo tiene una comisaría con la cantidad de efectivos de hace 20 años atrás y el pueblo creció un 50, un 60, un 70% más de lo que hace 20 años atrás. Hoy ya vemos 50.000 personas acá en Toledo y estamos pasando la de Caín. Todos estamos viviendo nerviosos, todos estamos viviendo bajo 4 llaves por la delincuencia que hay. Lo único que vos ves al otro día, la movilización grande que nosotros hicimos fue patrullaje, pero, o sea, lo ves al otro día y después no lo ves más. No vamos a dejar de movilizarnos. Toledo no se cansa de luchar contra la delincuencia. Estamos encontrando nuestra identidad en juntarnos, en ir contra la delincuencia, en pedir seguridad y pedir que se nos escuche. Bueno, esto tiene que ver con que hace un tiempo, justo en nuestro programa habíamos hecho una convocatoria con los televidentes hablando de si el tema de la seguridad tenía que ver con los vecinos, ¿no? Si está bien que los vecinos se organicen y hagan patrullajes. ¿Vos qué opinás con referencia también a esto que dijeron estos vecinos? Y lo que pasa es que frente a la inamovilidad, ¿no?, y a la inacción de un gobierno, es razonable. A ver, la participación y la participación ciudadana es razonable frente a esto que estamos viviendo. En la cuadra de mi casa, que a mí me entraron 3 veces, nosotros pusimos unos cartelitos entre nosotros que se llama Vecinos en Alerta, Sí, ¿no? Sí, hay por muchos De lados de la manera ciudad. para disuadir, y nos hemos juntado los vecinos de 2 cuadras para tratar de generar Avisarse, ¿no? acciones. Entonces estamos conectados por WhatsApp, es decir, todo esto a Pero raíz... esto es como más drástico, ¿no? Ellos hacen patrullas y ellos dicen que no tienen problema en hacer un arresto ciudadano si lo tienen que hacer. Claro, bueno, pero ahí, no- esa línea es que nos estamos pasando, o sea, cuando la ciudadanía, cuando los ciudadanos están hartos y hastiados y desesperados, empieza a hacer justicia por mano propia. Uno ve, hace unos días me mandaban un video de una mujer atrapando, lo deben haber visto Sí, muchos sí, y sí. muchos ya Unos se cuantos. repiten. Sí. Entonces, eso es peligroso. Cuando llegamos a ese punto donde los vecinos se arman y son capaces de empezar a hacer justicia por mano propia porque no hay un Estado, es decir, hay una ausencia, empieza a haber una ausencia del Estado protector, del Estado que genera seguridad, y eso es complicado. Y eso es producto de esto que hablábamos recién, de un ministro que no asumió la autoridad. También hay todo un tema allí que es el Ministerio del Interior es el principal responsable, no estoy hablando del ministro, el Ministerio del Interior como cartera es el principal responsable de darnos la seguridad. Pero también hay otras carteras u otros ministerios que comparten la responsabilidad. El Ministerio de Desarrollo Social, para mí es el ministerio más importante, que creo que es el gran ausente en este tema, ¿no? O sea, cuando vemos o nos vamos a las causas, que podríamos hablar 3 programas de esto, creo que parte del problema también está en la ausencia del Ministerio de Desarrollo Social, que no da las herramientas y las respuestas concretas a muchos problemas sociales que tenemos. Tú hablaste de que al principio el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se creó, fue frente a una crisis, o sea, una crisis que ya era hasta humanitaria, entonces que era necesario ese asistencialismo, pero que ahora tendría que cambiar y modificarse. ¿En qué tendría que cambiar? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer distinto el En Ministerio que de hayan Desarrollo Social? resultados concretos, en sacar... A ver, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que dar justamente lo que dice, ¿no? Generar desarrollo social. Es un ministerio que, a pesar del crecimiento económico, el país creció económicamente, pero no vino acompañado de desarrollo social. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos pueden decir que la pobreza bajó y nos dan los guarismos, los porcentajes, pero basta salir a la calle, ¿no? Esta negación de la ministra de decir... Hoy vemos cada vez más gente en situación de calle, vemos cada vez más gente con problemas de drogas, con problemas de adicciones. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Desarrollo Social? Primero que nada, establecer objetivos claros,
tener programas concretos y no una enorme cantidad de programas con nombres lindos que muchos de ellos están absolutamente superpuestos, pero que no logran el objetivo más importante, que es dar dignidad a la gente. Tú hablabas de hacer un contralor. O sea, tú estás como mucho para las cuestiones más de números, o sea, más prácticas. No, más de entender los problemas puntuales y locales en cada... A ver, hay que recorrer, nosotros cuando hacemos las recorridas en estos que hacemos el timbrazo, no sabes la cantidad de familias que no reciben, de madres con hijos, ahora que estaban hablando de madres solas con hijos, que no reciben un solo plan. Y quizás haya muchos otros que reciben mucho más que uno. Entonces, lo que nosotros planteamos es el objetivo del Ministerio de Desarrollo Social, que se transformó en un aparato clientelista que no da dignidad. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a tener, o tenemos que tener, un Ministerio de Desarrollo Social que sea un ministerio que transforme socialmente al país. Y es un ministerio que puede transformar socialmente al país. ¿Cómo? A través de la educación y del trabajo. Son las dos herramientas sociales por excelencia. La educación y el trabajo, cosa que lamentablemente en muchísimos, sobre todo en los barrios más vulnerables, eso no pasa. Bien, antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre la posibilidad de que la senadora Verónica Alonso se postule a la carrera presidencial. Y esto también cambiando, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que se necesita una mujer en política, en los cargos de presidencia y vicepresidencia, y muchas veces directamente se va a la vicepresidencia y no a la presidencia. Y todo esto sumado a esta iniciativa del timbrazo, que es algo similar a lo que hizo quizás Mauricio Macri en Argentina, el presidente de Argentina, que está también asesorado por Durán Barba, que en algún momento vos tuviste la oportunidad de charlar con él. ¿Estás armando la campaña? Me cambió a ver cómo contesto. Mira, Sofi. Son todas señales. Son todas señales, es verdad. Nosotros estamos preparándonos hace más de 2 años. Venimos haciendo esto que vos decías del timbrazo y otras actividades. El timbrazo a mí me gustó más vinculado a María Eugenia Vidal, que la verdad es que conocí y me gustó mucho. Que también estuvo asesorada por Durán Barba, asesor de campaña. Con Jaime Durán Barba tuvimos una reunión que la verdad que fue muy productiva para mí, pero eso no significa seguir que sea asesor de campaña. Los números de Argentina no son los números nuestros, ni los bolsillos, así que no, pero sí me parecía que estaba bueno escuchar cómo habían sido las prácticas que se hicieron en otro país. No porque funcionen todas, porque Uruguay, los uruguayos tenemos nuestra propia forma de ser, nuestra propia idiosincrasia, y no está bueno hacer las cosas que hacen en otros lugares. Hay cosas que está bueno copiar en el buen sentido, y nos pareció que estaba interesante. A ver, el timbrazo es más viejo que el agujero del mate, ¿no? O sea, no inventaron nada nuevo. No, claro. Pero a mí es de las cosas que más disfruto, la verdad, es de las cosas que más disfruto. Sí nos estamos preparando por algo que hoy cuando leí al principio, con respecto a algo que decía mi abuela y que para mí me dejó una enseñanza muy importante, que es estar en los lugares donde se toman decisiones. Yo quiero ser parte de las decisiones y estoy segura que haciendo las cosas bien, nosotros podemos transformar al país. Absolutamente convencida, haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar? Y eso no voy a ser yo, eso es la gente, por suerte, en un país como el nuestro, somos cada uno de nosotros los que decidimos en qué lugar está cada uno de los que se postulan, por supuesto. Vos Así la que primera veremos. la primera vez que te postulaste a diputada, dijiste, no, yo no voy ni de segunda ni de tercera, voy de primero y chau. No, yo dije, Esto es lo voy mismo, a o sea, voy de primero competir. y chau, quiero decir, voy a competir en el sentido Yo de... lo que dije es, yo no quiero depender del dedo así o del dedo así de un líder de turno puntual que me diga vos venía en el segundo o venía en el tercero. Yo quiero depender de la gente, que me diga creo en vos, confío en que podés hacer las cosas y quiero que estés en este lugar o en este. O sea, es la gente la que quiero que y me parece que además es lo más legítimo, lo que legitima a un dirigente político es el voto de la gente. O sea que en ese razonamiento, en las internas del Partido Nacional, te vas a presentar como candidata para ser presidente. O sea, haces buenos razonamientos vos.
Ella se mete en un laberinto, pero siempre sale. El laberinto de ella ¿Sabes lo que pasa? es Esa concreto. pata, No, si no pará, la gana la nos pata, pero nos desconcentró, desconcentró y no nos contestó la pregunta. Con halagos. No me olvidé, no te preocupes. Yo, nosotros estamos, a ver, yo estoy preparándome, el equipo con el que estamos está con unas ganas enormes, quiere que nos animemos y que nos juguemos en esta competencia interna. Pero también quiero decirles algo, que no puede ser una decisión, y ustedes me van a entender, no puede ser una decisión solamente de Verónica Alonso. Esto para mí, el apoyo, nosotros tenemos que sentir el apoyo de la gente, es decir, esto tiene que venir de abajo hacia arriba y sentir el apoyo. A mí no me gusta esa cosa de 4 iluminados que dicen es menganito o es sultanito y ahí se reparten ¿no? entre ellos. Bueno, ¿y qué pasa en la interna del Partido nosotros Nacional? nos estamos Porque hay un preparando. tema. Ustedes se están preparando, hay otros que se están preparando y hay todo un tema Está ahí de... buenísimo. Sí, pero no están como muy amistosos. ¿no? Alineados sería. Alineados. Sí, el partido siempre fue un partido muy, no sé, a ver la definición, efervescente. Y ahora con presidenta. Claro, y Imagínate. ahora con presidenta ¿Y eso que le da otros colores? ¿Le da otro marco? A mí me encanta. ¿Vos qué Ahora decís? que estoy mirando las Beatriz imágenes Argimón. de Beatriz, fíjate que el Partido Nacional es uno de los partidos más viejos, ¿no? Antiguos, tiene 181 años de historia. En 181 años de historia jamás una mujer había presidido el órgano partidario. Lo que habla, ¿no? Para darle la dimensión. Y jamás en 180 años de historia una mujer se animó a desafiar liderazgos masculinos, en el caso, por ejemplo, de candidaturas. Así que, bueno, quizás eso... Cientos de cambios. ¿Quién dice que en 180 años de historia? Porque eso tiene que ver, por supuesto, con cuestiones mentales, con cuestiones culturales. El tema de las mujeres en lugares de toma de decisiones tiene que ver con cambios culturales que están en los hombres, pero también están instalados en nosotras las mujeres. Sin lugar a dudas. Y también en el caso de la política tiene que ver con quién detenta el poder. Y no todos están Verónica. dispuestos a aceptar que una mujer los lidere y que además detente el poder. Todo un tema. Como mujeres en los liderazgos. Merkel, Dilma Rousseff, Bachelet. Cristina Fernández de Kirchner o Bachelet. A mí Bachelet me gusta mucho. A ver, Merkel me parece una mujer, ¿no? Muy pragmática. He tenido oportunidad, no con ella puntualmente, pero sí con parte del equipo. De ella me parece una mujer tremendamente, quizás como alemana, ¿no? Esa cosa muy, muy pragmática y parece hasta muy dura y muy fría. Pero si tuviera que en estas cosas buscar ahí mezclar, me gusta también a Bachelet. A Bachelet sí la conocí cuando fue presidenta de Chile en la primera oportunidad y como presidenta de ONU Mujeres, ¿no? Y ella siempre me decía una frase que es: cuando una mujer entra en política cambia la mujer. Y es verdad. Pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política. Y yo creo que eso es lo más importante, tratar de que ojalá muchas más mujeres, porque... Igual también es debatible, ¿no? Porque Dilma Rousseff y Cristina Fernández no terminaron de la mejor manera. Claro, no todas las mujeres, es verdad. Eso no significa que todas hay que las ser justos, mujeres... ¿no? Exactamente, es cierto eso que decís, Sofía. No todas las mujeres, porque tiene que ver con... hacer las cosas bien no tiene que ver ni siquiera con el género, ¿no? Tiene que ver con la esencia del ser humano, tiene que ver con la ética, con la moral, con la persona, con los valores que te hayan inculcado y que vos promuevas. Pero yo sí creo que algo que sí lo veo en el Parlamento. Y eso es una diferencia, ¿no? Con las mujeres con respecto a los hombres. Las mujeres creemos mucho más en el diálogo. Dialogamos, buscamos el diálogo mucho más. Por ejemplo, esto de ir a dialogar con el presidente de la República, en muchos hombres a veces está esa cuestión de, no, si lo plantea el otro, yo esto no lo llevo porque lo plantea el otro y yo soy más importante. Ahora, hablando Entonces, esas cosas, creo que las mujeres, y más en los tiempos que vivimos, acá somos 5 mujeres, cada una en nuestras casas seguramente sabemos que somos las que tenemos una manera distinta para dialogar, para negociar, para dirigir. Y también somos las que generamos valores, ¿no? Inculcamos valores a nuestros hijos. Entonces creo que en los tiempos que vivimos se necesitan muchas más mujeres en los lugares de decisión. Hablando de construcción, de diálogo, de reuniones, hubo una reunión entre Sanguinetti, Larrañaga y la calle Pou. ¿Te llamaron? ¿Cómo tomaste esto de que se reunieran ellos 3 nada más? ¿Cómo lo viste? A ver, es un gesto bueno, lo rescato como gesto republicano, si se puede
dar una definición donde distintos partidos se juntan a dialogar. Igual es como una alianza. Me parece empezando bien. una alianza es un poco pronto, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si se busca buscar este diálogo y este consenso entre los partidos políticos, la oposición... A ver, primero, el Partido Nacional es más que Larrañaga y la calle Pou. La oposición es más que el Partido Nacional y el Partido Colorado. O sea, están dejando afuera a otros partidos con representación y que además son importantes. Entonces, como avance o como primera instancia no me parece que esté mal. Creo que se olvidaron de otros referentes que creo que sería bueno convocarlos para las instancias que vienen. Lo que sí estoy convencida es que se necesita diálogo en la oposición, no tengo ninguna duda. Ahora, no alcanza solamente con la oposición si queremos generar cambios en el país. Para mí hay tres reformas fundamentales que el país tiene que llevar adelante, sí o sí, en el próximo periodo, porque hay cosas que no resiste más, ¿no? Una es la reforma de la educación, otra es la reforma del Estado, ¿no? Esa que tanto se habla de la madre de todas las reformas, pero que después cuando llegan al poder ninguno se la dejan a un costado. Y otra tiene que ver con un tema muy sensible, pero tiene que ver con la caja, y en esto necesitamos tener una caja saneada, que es la reforma de la seguridad social, que sé que es un tema que también nadie quiere tocar, pero que tiene que estar ahí. Para todas esas tres reformas necesitamos a la oposición, pero también a algunos sectores del Frente Amplio, porque en este país o buscamos acuerdos o no avanzamos, que es parte de lo que nos ha pasado o que le ha pasado al gobierno en estos últimos años. No alcanza solamente compararnos de este lado del país, de la mitad de acá, y decir, nosotros queremos hacer estos 5 temas, pero del otro lado hay otra mitad. Y si nosotros no buscamos ese diálogo y acuerdos, y difícilmente vamos a seguir estando divididos. Y esa brecha o esa grieta que tanto se habla en Argentina o en otros lados, bueno, también empieza a pasar en el país en la medida que no crucemos a propósito de esta mesa que se ve como si hubiera una vereda de enfrente, pasar a la vereda de enfrente y también dialogar con algunos sectores del Frente Amplio. Hablando justamente de diálogos y de acuerdos, un diputado con el que hiciste un acuerdo es Dastuve, y él es de la Iglesia Misión Vida, es el yerno del pastor Márquez. Sí. Ahora hubo una comisión de investigación con respecto a las financiaciones de las campañas, a la que ustedes definieron no ir. Son como 2 temas en uno. El primero, ¿vale hacer acuerdos con personas con las que uno no está totalmente de acuerdo, o sí estás totalmente de acuerdo con su visión o su forma de hacer política? Y pregunta 2, ¿por qué no concurriste a esa comisión? Vamos por partes. La primera, con Álvaro Dastuve, que es diputado, tengo una muy buena relación, lo creo una persona de bien, con valores. ¿Cómo nos conocimos? Haciendo trabajo social en los barrios más vulnerables, en Jardines de Berin, en 40 Semanas, en San Antonio. Nos conocimos allí haciendo trabajo social, ellos haciendo su trabajo social, ayudando a mucha gente vulnerable que estaba casi en la corrida del camino. Y con Álvaro lo que compartimos son valores, ¿no? El valor de la familia, el respeto, el trabajo. Entonces, creo que no me quedo con el prejuicio que a veces alguno le adjudica, me quedo con los valores que él inculca y que son comunes. Por lo tanto, y aquellos valores no que parece... no son comunes, no importa. No es que no importa, pero es que no tengo con Álvaro, o por lo menos podemos tener discrepancias o diferencias en determinadas leyes que votamos y que podemos votar distintas, pero creemos en el trabajo social, en sacar adelante a la gente que... Mira, hace unos días volvíamos de Rivera, de una gira, y lo llaman de una comisaría que a la señora con 5 chicos, con 5 hijos, el Mides le había cerrado las puertas, ¿está bien? Que no tenían lugar y que esta mamá con los 5 hijos estaba en la comisaría y no tenían a dónde llevarla. Álvaro buscó dónde, ¿no?, con la gente con la que trabaja, para darle un lugar para esta mamá. Es decir, yo he visto la labor social que hacen y para mí eso tiene un valor muy importante. Cuando los que te cierran las puertas son el Estado y en este caso el Mides, ellos abren las puertas tratando de dar lo que el Mides en este caso, que debería hacerlo, porque tiene los recursos, no lo hace. Esa como la primera pregunta que me hacías. La segunda,
yo sé que a veces los titulares en la prensa pueden ser muy taquilleros, decir, la senadora Alonso rechazó ir a la comisión. Yo no rechacé, y no es verdad lo que se dice, y a mí me gusta, por eso está bueno que me lo hayas preguntado. No solamente no rechacé, sino que mandé una nota explicando que, bueno, las cuestiones que hacía la comisión, las preguntas que hacía la comisión y una rendición de cuentas de la campaña de octubre de la elección pasada. No solamente no rechacé, sino que mandé esa nota, pero además yo estaba en la gira en Artigas y Rivera cuando fue la comisión. A mí me convocan y en esa fecha yo estaba haciendo una gira que ya tenía comprometida. Yo estoy recorriendo parte del país y tenía el 4 y el 5, si no estoy equivocada la fecha, 4 y 5 en Artigas y en Rivera. Entonces, no solamente no rechacé, sino que mandé la nota y no estaba físicamente en Montevideo. Pero no obstante eso, para aclarar y sobre todo para algunos que han dicho cosas que no son verdad, en este tiempo de la posverdad, que algunos dicen cosas y queda allí, yo me comuniqué con el presidente de la comisión para pedir que me convoquen. Yo me pedí que sea recibida por la comisión y voy a ir a la comisión este próximo lunes. Y déjame decirte una cosita más. Además en la nota, y el lunes lo voy a aclarar, porque me gusta decir las cosas exactamente y dejarlas bien claras y ser muy enfática en esto, a mí no me financió ninguna institución social ni religiosa. No me financió ninguna iglesia, ni Misión Vida, ni ninguna iglesia mi campaña. O sea, no me financió absolutamente ninguna institución ni ninguna empresa. Que también en esto vale aclararlo porque no todos pueden decir lo mismo. Bueno, nos quedaríamos charlando toda la tarde. Tenemos ya la cantidad de preguntas que tenemos, incluso de los televidentes. Pero queremos agradecerte muchísimo que hayas tenido un tiempito para venir a charlar con nosotras. Ya la traeremos de nuevo a sí, porque esto charlar. recién arranca, Sí. ¿no? Pasa el Mundial y sigue la política. Pasa el Mundial y llega la candidatura a presidencia. Ya hablaremos de estos y otros temas. Tremendo equipo, la felicito.